desde el Consejo Regulador hemos querido con este reportaje hacer testimonio de lo que ha sido el cultivo de la viña en la Isla del Hierro, para dejar el testigo a futuras generaciones y también ofrecer o reconocer la labor que han tenido nuestros antepasados, nuestros abuelos, y los esfuerzos tan grandes que hicieron en aquel tiempo para que hoy mantener todavía los cultivos en nuestra isla. En el Hierro, al igual que en otras islas, se puede decir que existe un viñedo ecológico, respetando el medio ambiente. Nuestros viticultores, y en las zonas benignas para este cultivo, aún tratan con azufre en polvo. Según los cuenta la historia, parece ser que el cultivo de la viña en el Hierro fue implantada allá por el año 1500 por un inglés que vino por aquí, el señor John Hill, y plantaron las primeras viñas en la zona de Chedo, Hamacas, y también en la zona de Barlovento. Ahí todavía hay un paraje que le dicen la montaña La Viña, y luego se extendió al Valle del Golfo y también a la zona del Pinar. En el Valle del Golfo fue donde tuvo más incidencia en esa época, ya que el poder económico, político y social de la isla, radicado en Valverde, pues tenían grandes propiedades en el Valle del Golfo y implantaron el cultivo de la viña, teniendo en aquellos años un auge y una potencia económica tremenda, haciendo pues grandes zorribas y los cultivos, construyendo las bodegas, los lagares, y fue cuando alcanzó su mejor esplendor. En aquel tiempo en la isla producía alrededor de 600.000 litros de vino, luego fue aumentando porque bueno, todo el mundo tenía su cultivo tanto para consumo como para la exportación. Y eso pues tuvo pues bastante pujanza, y luego pues hubo una época que por emigración a Venezuela y a Cuba pues fue desmereciendo la subida de los jornales, la falta de mano de obra, y luego pues tuvo grandes carencias en la rentabilidad, y también las exigencias del mercado, que ya no se vendía tanto el vino a granel como antaño, que los mercados de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera fueron mercados importantes para nuestra isla. Y en una época el Cabildo del Hierro, en vista del declive y la decadencia que tenía el sector, pues se planteó de construir una vinícola insular para reconocer una marca y elaborar vinos diferentes a los tradicionales, y ahí ya se puso un poco de freno al declive del cultivo, y nosotros desde el Consejo Regulador y las administraciones pues estamos trabajando en el sentido de recuperar el sector que tanta importancia ha tenido para la economía del Hierro, y en este caso últimamente para el paisaje, el medio ambiente y la historia que siempre ha sido patente en la Isla del Hierro. En 1852 fue detectada por primera vez en la isla la enfermedad del oidio, que causó enormes descensos en la producción de vino, extendiéndose por toda la isla, donde se pudo encontrar ya en la finca del Tesoro. Casi 30 años después de la llegada del oidio, en 1878, apareció en la isla la plaga del mildiu, propagándose rápidamente por toda la isla. Por esos años, el cultivo se extendió a la zona del Pinar e Isora, cosechando más cantidad de viña. Allí se construyeron los primeros lagares rudimentarios. El vino en las zonas altas posee menor graduación que el de la zona del Golfo, plantándose viña de Listán, que era la más apreciada para el consumo. La exportación de vino fue a lo largo del siglo XX uno de los elementos más importantes en cuanto al tráfico comercial en la economía herreña. El uso del vino en la isla ha constituido una filosofía y un modo de entender la vida. El trago de vino era el sello que firmaba el encuentro entre los caminantes por los inclinados riscos de acceso al Valle del Golfo, principalmente por el de Jinama,
no faltando el vino tampoco, al realizar cualquier faena agrícola. En una casa solariega, localizada en la zona del Hoyo, en el Valle del Golfo, se instalaron unos franceses en la mitad del siglo XIX con el fin de exportar vino a Francia. Posteriormente, en dicha casa, construyeron unos depósitos adecuados e instalaron un alambique para la destilación. Se destiló vino para producir aguardiente, destinado a la exportación. Este inmueble fue adquirido por el Cabildo en los años 90 en un estado ruinoso. En la actualidad, ha sido restaurado y salvado del paso del tiempo. La zona del Golfo es la que en la actualidad presenta una mayor superficie dedicada al viñedo. Con una climatología bastante adecuada para el desarrollo de la viña. En el Valle del Golfo se distinguen tres zonas claramente diferenciadas: la zona baja, la zona de medianía y la zona alta o de monte. En la zona baja predomina la variedad del listán blanco, mientras que en la zona del monte predomina la variedad de Berijadiego. Otra zona vitivinícola es la de Sabinosa, donde en un suelo inmerso en medio de montañas de jable y de escasa altura se produce el renombrado vino de las Vetas, que presenta un agradable sabor dulce y de alta graduación. Dentro de esta zona se ubica Sociedad Cooperativa del Campo Frontera con sus vinos Viña Frontera y Gran Salmor. V. Urbach, con su vino Tegamón.